Bienvenido a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Para hacer esta muestra he hecho dos rombos aquí de una manera y otro rombo aquí diferente, y en los lados son medio rombo. Luego, después de hacer la muestra, a partir de ella podéis calcular cuánto necesitáis, siempre empezando por medio rombo y acabando por medio rombo. La primera vuelta se montan 37 cadenetas. Luego aquí se montan 4 cadenetas y 2 más arriba. 13 puntos altos dobles, 2 cadenetas, un punto alto doble, 2 cadenetas, 13 puntos altos dobles, 2 cadenetas y un punto alto doble al final. Voy a hacerlo. Ya tengo montado las 37 cadenetas. Voy a hacer ahora 4 cadenetas para subir. 1, 2, 3, 4, 2 más. Y ahora echo 2 veces la hebra y voy a pinchar en la número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En la número 10. Y lo voy a sacar en 3 veces. 1, 2 y 3. Hago igual que este, tengo que hacer 12 más. En total 13. 2 veces la hebra, pincho en la siguiente cadeneta y lo saco en 3 veces. Bueno, pues así hasta 13. Lo podéis ir haciendo conmigo y así lo vais aprendiendo. Esta es la número 4. Otra. Me sale mal porque no sabéis la posición en la que estoy. Un día voy a enseñar cómo hago los vídeos, el trabajo que me cuesta. No tengo los medios necesarios, pero bueno, una se apaña. Bueno, otro. Otro más. Al empezar cuesta un poco más de trabajo, como siempre. 2 veces la hebra a cada punto. Otro. Así hasta 13. Espero que con gris se vea bien. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bien. Ahora 2 cadenetas de separación. Y otro punto alto saltándome aquí abajo, también 2. Pincho en la tercera cadeneta de abajo, que esté libre.
2 cadenetas de separación y otra vez me salto 2 cadenetas abajo y pincho en la tercera. Así 13 pegados unos a otros, sin saltarse ninguna cadeneta. Es bueno que hagáis la muestra para aprender y también para calcular cuántos puntos vais a necesitar. Está saliendo muy mal porque lo veo muy mal desde aquí. Cada uno coge la aguja de una manera, pero bueno, ya sabéis que hay que echar 2 veces la hebra, lo hacéis como queráis, a vuestro gusto y como estéis acostumbrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este hace 10. Once, 12, 13. Ahora 2 cadenetas de separación y otro punto alto doble, nos saltamos 2 cadenetas abajo y pinchamos en el último, la última cadeneta. Bueno, pues ya tengo la primera vuelta hecha. Voy a hacer la segunda vuelta, que es empezando por 3 puntos altos, pinchando en el punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas, 9 puntos altos encima de los de abajo, pero nos saltamos los 2 primeros y los 2 últimos no los hacemos. 2 cadenetas de separación, 5 puntos altos en abanico, pinchando en el punto alto de la vuelta anterior, pinchando en el mismo sitio, 2 cadenetas de separación, 9 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos pinchando en el punto alto último de la vuelta anterior. Se empieza por 4 cadenetas para subir. 1, 2, 3, 4 equivalentes a un punto alto y otros 2 puntos altos en el mismo sitio. En total serán 3. 2 cadenetas de separación y hago los 9 puntos altos, pero me salto los 2 primeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos 2 me los dejo libres, 2 cadenetas de separación y
he hecho 2 veces la hebra y aquí en este pilar 5 puntos altos. Voy a cambiar el hilo que se me está acabando y voy a añadir otro. Uno, otro punto alto, otro punto alto, pinchando en el mismo sitio, 4 y otros, como son en el mismo sitio, se van abriendo en abanico 2 cadenetas de separación y otros 9 pilares. Nos saltamos los 2 primeros y hacemos 9. 2 veces la hebra siempre. Nos dejamos libres los 2 primeros y los 2 últimos. A cada vuelta es igual. Y ya sé que estoy terminando porque tengo aquí 2 que voy a dejar libres, 2 cadenetas de separación y en el último punto alto, que no son cadenetas, me salto 2 cadenetas en la cuarta, empezando por abajo, voy a hacer 3 puntos altos dobles. Pues ya he terminado la segunda vuelta, que quedará así. La tercera vuelta es subiendo con 4 cadenetas, luego 3 puntos altos dobles en el tercero de la vuelta anterior, 2 cadenetas de separación, 5 puntos altos, los 2 primeros y los 2 últimos no se hacen, 2 cadenetas de separación. En el primer punto alto del abanico hacemos 5 puntos altos y en el último 5 puntos altos. No hay, aunque hay un hueco aquí, no hay cadenetas de separación. 2 cadenetas de separación aquí, 5 puntos altos, 2 cadenetas de separación, 3 puntos altos en el punto tercero de abajo y otro punto alto en el primer punto alto. Lo voy a hacer. Se sube con 4 cadenetas, siempre son 4 cadenetas para subir. Y 3 puntos altos en el tercero de aquí. 1, 2, 3, ahí. Pues ahí vamos a hacer 3. Dos cadenetas de separación y nos saltamos a estos 2 primeros pilares y en el tercero voy a empezar a hacerlo. Hago 1 y luego 4 más seguidos. Estos 2 me los dejo libres y ahora 2 cadenetas de separación y voy a hacer en este primero del abanico, voy a hacer 5 pinchando en el punto alto.
1, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenetas de separación y en el último del abanico voy a hacer otros 5. Ah, no, aquí no hay cadeneta de separación, perdón. Aquí no hay, porque estamos en el mismo rombo. No hay. Ahora sí hago 5. Algunas veces me equivoco y le hago ahí 2 cadenetas, no. Al ser en abanico se abre y queda ese hueco, pero no hay cadeneta. 2, 3, 4 y 5. Ahora sí hago 2 cadenetas de separación y hago otro punto alto saltándome los 2 primeros. Empiezo en el tercero a hacer el punto alto para que vaya haciendo el pico del rombo. Tres, 4 y 5, 2 cadenetas de separación y otro punto alto pinchando aquí en el tercero. Y voy a hacer ahí 3 puntos altos. En el mismo sitio y otro punto alto en el último punto alto de la tercera cadeneta. Ahí lo voy a hacer. Si no queréis pinchar, pues lo hacéis en el hueco este. Ahí en el hueco ese se hace mejor que pinchando en la cadeneta. Bueno, pues ya tengo la tercera vuelta hecha. Para hacer la cuarta vuelta se empieza por 4 cadenetas para subir y 5 puntos altos en el último punto alto de los tres que había aquí abajo, para que se abra un poquito el medio rombo. 5 puntos altos, 2 cadenetas, un punto alto en medio, 2 cadenetas, 5 puntos altos en el primer punto alto del abanico, 5 puntos altos en el hueco y 5 puntos altos en el último. 2 cadenetas de separación, un punto alto, 2 cadenetas de separación, digo un punto alto pero hay que echar 2 veces la hebra, 5 puntos altos pinchando en el tercero y un punto alto en el primer punto alto de aquí de la vuelta anterior. Empiezo haciendo se empieza por 4 cadenetas, siempre para subir. Antes dije en la tercera cadeneta, pero son 4, 2, 3,
4. Ahora, en el tercero de aquí voy a hacer 5 puntos altos, pinchando en el mismo sitio, 2, en el mismo sitio, vamos, 3, en el mismo sitio, 4, en el mismo sitio, 5, 2 cadenetas de separación y un punto alto justo en medio. Nos saltamos los dos primeros y los dos últimos, entonces solo queda el del medio. 2 cadenetas de separación y ahora en este primero voy a hacer 5. Que se vea claro dónde hay que pinchar, ahí, en el primero. Pinchando en el mismo sitio y se abren de manera natural. Y ahora sin cadenetas se echa 2 veces la hebra. Aquí en medio ahora no vamos a pinchar porque tenemos el hueco, vamos a hacer ahí en medio 5 en el hueco sin pinchar. Cuatro y 5. Ahora hago otros 5, pero así voy a pinchar en el último del abanico de la vuelta anterior. Ahí sí tengo que pinchar en el punto alto. Dos cadenetas de separación y un punto alto en medio. Me salto los dos primeros y los dos últimos, hago 2 cadenetas de separación y aquí voy a hacer 5 puntos altos en el tercero para que se abra más. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora un punto alto en la cuarta cadeneta. 1, 2, 3, 4. Y ya tengo la siguiente vuelta. Voy ya por la cuarta. Para la quinta vuelta voy a subir con 4 cadenetas y voy a hacer 3 puntos altos en el primer punto alto del abanico. Voy disminuyendo ahora. 2 cadenetas y en lugar de 1 voy a hacer 5. Voy haciendo lo contrario. 2 cadenetas, 5 en abanico en el hueco, otros 5 en el otro hueco, 2 cadenetas, 5 en aquí, 2 cadenetas, 3 puntos altos en el primero del abanico y un punto alto en la cuarta cadeneta o en el hueco, como queráis. Voy a hacerlo. Subo con 4 cadenetas
y echo 2 veces la hebra, y en lugar, para disminuir, en lugar de hacerlo aquí, lo hago aquí al principio, hago 3. 1, 2, lo mismo que hemos hecho antes, al revés. Antes íbamos creciendo y ahora lo vamos disminuyendo. 2 cadenetas de separación, y ahora voy a hacer 2 puntos altos aquí en el hueco. Otro punto alto, pinchando, ese sí, pinchamos en el punto alto de la vuelta anterior, y 2 puntos altos en el hueco. Y ya son 5 puntos altos. 2 cadenetas de separación, y aquí vamos a hacer en los huecos 5 puntos altos. En el hueco, ahí no tengo que pinchar porque tengo el hueco y lo aprovecho. Y otra vez. He hecho 2 veces la hebra, y en el otro hueco hago otros 5. Ahí no hay cadenetas de separación. Al abrirse, pues es como si fuese una cadeneta, o 2, 3, 4 y 5. 2 cadenetas de separación, ahora sí, y 2 puntos altos dobles aquí en el hueco. Otro pinchando en el mismo punto de abajo, y otros 2 en el hueco. Dos cadenetas de separación, y ahora en el quinto voy a hacer 3 puntos altos, no en el primero, en el último. Hecho 3, y ahora otro punto alto, o pinchando en la cuarta cadeneta o aquí en el hueco. Yo lo hago en el hueco, que me resulta más fácil. Bueno, pues ya tengo la quinta vuelta. La sexta vuelta es esta, que se hacen 3 puntos altos en el punto alto de la vuelta anterior, 2 cadenetas, 9 puntos altos, 2 cadenetas, 5 puntos altos en medio, 2 cadenetas, 9 puntos altos, 2 cadenetas y 3 puntos altos encima del punto alto de la vuelta anterior. Lo voy a hacer. Se empieza haciendo, ay, que no encuentro, es aquí, 4 cadenetas para subir, y ahora en el mismo sitio hago 3 puntos altos.
pinchando 2 veces la hebra. Dos cadenetas y he hecho 2 veces la hebra y aquí en medio voy a hacer 2 puntos altos dobles. Uno y 2 en el hueco, y ahora los siguientes pinchando en los puntos altos de la vuelta anterior. Y ahora 2 en el hueco. Ahora 2 cadenetas. Y ahora en este hueco de aquí voy a hacer 5 puntos altos en el hueco. 3, 4 y 5. 2 cadenetas y otros 9 puntos altos, 2 en el hueco. Los 5 siguientes pinchando en los puntos altos. Dos en el hueco. Dos cadenetas de separación y ahora 3 puntos altos en la cuarta cadeneta o en el hueco final. Yo lo voy a hacer en el hueco final. 3 puntos altos, y ya no voy a hacer más vueltas porque la siguiente vuelta es igual que la primera. Entonces creo ya que podáis seguir haciendo. Hasta pronto.